Hola chicos, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luciano Portas. Vamos a hacer la segunda parte de escoliosis por parte, por supuesto, de la Escuela Shanti, nuestra representante, nuestra directora Patricia Pud. Así que vamos a comenzar. En este video nos vamos a enfocar mucho más en la patología y en aquellos ejercicios que se pueden aplicar desde la kinesiología y se pueden adaptar al yoga, ¿sí? Para que luego podamos aplicarlos en nuestras clases. Así que espero que disfruten el video y bueno, ya empezamos. Bien. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre el concepto de escoliosis, ¿sí? Se trata de una incurvación lateral de la columna vertebral en el plano frontal acompañada de rotación de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando hablamos de escoliosis estamos acostumbrados a referirnos a ella como si fuera una incurvación lateral. Y esto no es del todo exacto. ¿Por qué? Porque siempre, a pesar de que haya una incurvación predominantemente lateral, siempre se va a combinar con un componente de rotación, por lo tanto se van a afectar los tres planos. Sí va a haber una inclinación hacia adelante, una rotación y también una lateralización. Generalmente va a afectar principalmente el plano frontal, pero al haber una rotación afecta el plano transverso y al haber una inclinación el plano sagital. También tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a hablar de escoliosis cuando hablamos de que hay un grado de inclinación mayor a los 10 grados en el plano coronal, ¿sí? Y también quería dejarles una pequeña reseña histórica ahora que hablamos del concepto, que es que Hipócrates, fue uno de los primeros que dejó sus reseñas históricas al estudiar estas incurvaciones y que Galeno es uno de los primeros en incluir la terminología como cifosis, lordosis y escoliosis para describir curvaturas de la columna, ¿sí? Así que esto quiere decir que viene de hace mucho tiempo, hace miles de años, y aunque nosotros tenemos registros históricos que hablan de Hipócrates y Galeno, muy probablemente ya había civilizaciones que estudiaban todas estas patologías mucho antes que nosotros, ¿sí? Así que bueno, continuemos. En cuanto a la epidemiología, bueno, la epidemiología es una patología que afecta al 1,5 a 3% de la población, ¿sí? Siempre que la curvatura sea menor a los 10 grados. Esto suele ser un porcentaje de igual a igual en hombres a mujeres, ¿sí? Pero cuando estamos hablando ya de curvaturas entre 10 a 20 grados, afecta por alguna razón más a las mujeres que a los hombres, ¿sí? Tiene como cierto predominio en la mujer que en el varón. Desde mi perspectiva personal, creo que puede tener que ver con que culturalmente a la mujer se la fomenta menos en las actividades físicas, por supuesto, con los movimientos sociales que han surgido en los últimos años, la mujer cada vez va tomando un rol mucho más activo en los deportes y en las diferentes áreas que generalmente ocupaban más los hombres. Por lo tanto, eso yo creo que va a contribuir algún momento a que se vuelva equitativo nuevamente, porque además hay que recordar que la mayoría de las escoliosis son de tipo idiopática. ¿Qué quiere decir? Que no se reconoce que haya una causa aparente, pero da la casualidad de que las mujeres en nuestra cultura suelen ser las que hacen menos actividad física relacionada al deporte, ¿sí? No es una descripción sexista, ¿sí? Estoy tratando de describir un contexto cultural histórico que suele afectar en estos casos más a la mujer en esta patología. Y también quería dejar una característica, ¿sí? Porque siempre que hablemos de escoliosis también tenemos que hacer una diferenciación entre el adulto y los niños o adolescentes, ¿sí? Porque las curvas no tienen las mismas características. Por ejemplo, en el caso de los adultos, las curvas siempre son rígidas, incluso en aquellos casos donde hay una escoliosis que presenta un grado de inclinación próximo a los 20 grados, las curvaturas suelen presentar mayor grado de estabilidad. En cambio, en los niños son mucho más flexibles. En el adulto también las escoliosis se manifiestan con dolor, que pueden estar acompañados con trastornos degenerativos que son propios de las edades, ¿sí?
todos vamos envejeciendo y se van sumando trastornos degenerativos de nuestro cuerpo, en este caso de la columna. Y en el caso de los niños muy raramente presentan síntomas, es más, cuando se descubre que hay una escoliosis suele ser casual, ¿sí? Hay alguien que ha notado una mala postura y ha avisado de esta situación, pero no es común que en los niños se manifieste con dolor, salvo que sea una escoliosis muy severa. En cuanto a su etiología, ¿cuál es su causa? ¿Sí? En el caso de las causas que son idiopáticas, que son la mayoría de las escoliosis que existen, no hay un consenso que esté determinado por la evidencia científica que se va volcando por las diferentes investigaciones, ¿sí? Lo que se ha establecido de que puede estar relacionado a algunos factores genéticos y que también puede haber una tensión anormal de algunos grupos de ligamentos y de músculos que a la larga pueden empezar a ocasionar estos problemas de deformación, ¿sí? O sea, además también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una columna erguida en contra de la gravedad, que es una fuerza que nos empuja hacia abajo. No es lo mismo, por ejemplo, lo que viven los animales cuadrúpedos que los seres humanos, porque nosotros tenemos que vencer con mucha intensidad y fuerza con los músculos erectores esta fuerza de gravedad que está constantemente empujándonos hacia el suelo. Bien, lo que se ha establecido es que hay, por alguna razón, empieza a haber como una serie de desequilibrios musculares. Estos empiezan a producir una desviación que a su vez va a generar una asimetría de cargas de fuerza. Y nosotros, si nos acordamos, la ley de Wolff lo que establece es que nuestro esqueleto responde a las cargas de peso y se va fortaleciendo y se va formando en base a eso. Ahora, si estas cargas son asimétricas, va a responder a estas causas y va a empezar a deformarse poco a poco, ¿sí? Probablemente va a empezar con deformidades más bien musculares, ligamentarias, y a medida que se vayan instalando estas deformidades van a generar problemas óseos y articulares, ¿sí? Esto es ley de Walsh, es una de las causas más comunes, la causa idiopática, ¿sí? Lo que se establece es que hay unos mecanismos multifactoriales, no hay una evidencia clara de qué origina el inicio de las escoliosis. Y también tenemos que tener en cuenta que acá, por ejemplo, si observamos, ya pongo el puntero láser, acá se originó una escoliosis, pero también hay un intento por parte de la cabeza de buscar una verticalidad de la cabeza para poder alcanzar un rango visual mejor, ¿sí? Ustedes van a notar en las personas que tienen escoliosis que si bien pueden estar muy desviados hacia un lado, pero su cabeza siempre va a buscar la verticalidad de alguna forma y va a intentar mantener ese rango visual, ¿sí? En cuanto a otras causas etiológicas, siempre que hablemos de etiología nos referimos a las causas. En el caso de las idiopáticas representan el 85% de las causas, ¿sí? Y se reconoce que pueden ser multifactoriales. En el caso de las antiálgicas se dan, por ejemplo, en las hernias de disco. Cuando una persona tiene una hernia lumbar, por ejemplo, en un intento de descomprimir esa compresión que se está haciendo del nervio, se inclina hacia un lado para evitar el dolor y eso sería una escoliosis de tipo antiálgica. Si se resuelve el dolor, muy probablemente la persona va a caminar normalmente. También hay otras causas que son de tipo congénitas. ¿Qué quiere decir? Que hay personas, hay niños que nacen con algunos problemas, con algunas deformidades de costilla o de las vértebras que no se han formado adecuadamente y terminan teniendo una escoliosis, ¿sí? Empiezan con problemas estructurales desde edades tempranas. Y luego tenemos las neuromusculares, tenemos las miopatías y las neuropáticas. En el caso de las que son miopáticas o miopatías, se refieren a personas que por ahí tienen problemas musculares, como ser distrofias musculares, que es un problema del músculo
que no puede ejecutar el movimiento correctamente y esto empieza a iniciar los desbalances que luego van a terminar en deformidades. Y luego tenemos los problemas problemas nerviosos que pueden ser por lesión de primera o segunda neurona. Primera neurona quiere decir que estamos hablando del sistema nervioso central y cuando estamos hablando de segunda neurona nos referimos al sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, según cómo sea la lesión del sistema nervioso puede afectar en mayor o menor medida al sistema muscular y poco a poco generar estas asimetrías que van a evolucionar a una escoliosis. Hay diferentes clasificaciones de las escoliosis. Aquí vamos a hablar de una funcional y una estructural, ¿sí? Según el daño, porque cuando hay una escoliosis de tipo estructural ya se presenta un grado de inclinación mayor a los 10 grados y puede haber lesión de partes blandas y acuñamiento vertebral. Mientras que si es menor a los 10 grados, como les dije al inicio, no se le llama escoliosis, ¿sí? Son corregibles con la voluntad. Por ejemplo, se ve una desviación, pero si uno le pide a la persona que se pare derecho es como que la escoliosis se borrara, ¿sí? Estas son más bien actitudes escolióticas, ¿sí? Y finalmente tenemos según hacia el lado que se dé la curva. Es muy común que los doctores cuando piden una radiografía, la descripción radiográfica describa una leve dextroescoliosis. En ese caso, por ejemplo, si estoy diciendo una dextroescoliosis, estoy diciendo que hay una dextroconvexidad. ¿Qué quiere decir? Que el lado de la convexidad de la curva es hacia la derecha, por lo tanto la persona está inclinada hacia la izquierda. En el caso de la levoescoliosis, la convexidad es hacia la izquierda, por lo tanto la persona está inclinada hacia la derecha. Muy bien, hasta ahora todo el contenido teórico de la patología va a terminar ahí, ¿sí? Ahora vamos a pasar directamente a aquellos contenidos que nos pueden servir más, como por ejemplo la evaluación. Desde el punto de vista de la kinesiología, la evaluación de las escoliosis se realiza, por supuesto, en un ambiente donde la persona se respeta su pudor y siempre hay un profesional con una finalidad clínica de determinar que hay una escoliosis. Pero por ejemplo, nosotros como profesores de yoga, si es que conocemos estas pautas, podemos observar al alumno y sospechar de una escoliosis y tener ciertas pautas para guiarnos en el caso de que necesitemos, y en todo caso se enviará al alumno a un examen clínico con el médico, ¿sí? Pero hay algunas cosas que podemos tomar y guiarnos nosotros desde aquí para poder evaluar. Por ejemplo, desde el punto de vista kinésico se hace una evaluación postural de la persona. Aquí hay una clara escoliosis. ¿Cómo se hace para observar que hay una escoliosis? ¿Sí? Primero se hace una evaluación postural en los tres planos. Tenemos un plano frontal vista anterior, un plano sagital vista derecha, un plano sagital vista izquierda y un plano frontal vista posterior. Bien, ¿cuáles son las pautas a tener en cuenta en un examen postural? Vamos a observar primero la altura de los hombros. Como podemos observar de entrada en esta vista frontal, un hombro está ligeramente más elevado que el otro. En este caso sería nuestro derecho, si se quiere, pero es el izquierdo de la chica, ¿sí? En el caso de la parte de la espalda, podemos observar que el lado izquierdo de ella es el que está más elevado. En cuanto a la altura de los pechos, aquí claramente al descender un hombro ha llevado a que descienda uno de sus pechos. Esto también ocurre en el hombre, no solo en la mujer, solo que en la mujer suele haber cierta asimetría entre el tamaño de los pechos, entonces no es como un valor que sea más objetivo. También tenemos que observar el triángulo de la talla. ¿Cuál es el triángulo de la talla? Si yo le pido a un alumno que se pare frente mío con los brazos relajados, yo puedo observar aquí que hay un espacio entre el abdomen y el brazo, ¿sí? La cara interna del brazo. Aquí al haber una escoliosis siempre va a haber una diferencia. Por ejemplo, ella al estar más inclinada hacia su lado derecho, lo que puedo observar es que se ha hecho más pequeño este triángulo de la talla y se ha vuelto asimétrico con respecto al otro. Nosotros siempre, para poder buscar las escoliosis, buscamos estas asimetrías, ¿sí? Acá también tenemos que buscar la altura de la pelvis.
es muy importante para saber si es que la escoliosis no viene ya desde una parte más inferior del cuerpo. Y se ve la altura de las rótulas en las rodillas, que en este caso no se ha tomado en cuenta. Ahora vamos a analizar un plano sagital, ¿sí? Una de las cosas que me llama la atención en este plano sagital de la chica, en la evaluación, es que el conducto auditivo externo debería recaer directamente sobre el hombro, pero no cae sobre el hombro, ¿sí? El hombro está como atrás en relación al oído externo. Lo que sucedió acá es que o la cabeza está más adelantada o el hombro está hacia atrás. Pero también otra de las cosas que me llama la atención es que el pecho izquierdo de ella, que se encuentra hacia atrás, está ligeramente por delante del derecho, que debería estar tapándolo, ¿sí? Entonces aquí ya me está llamando la atención algo que puede indicar componente de rotación. Entonces lo compruebo con el perfil izquierdo de ella. Lo que puedo observar que evidentemente su hombro derecho, que se encuentra hacia atrás, también se encuentra hacia atrás acá. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque la escápula ha sobresalido por atrás, ¿sí? Hay una rotación. Porque además el conducto auditivo externo cae directamente aquí y aquí no cae directamente. Evidentemente su hombro derecho se encuentra hacia atrás porque hay un componente de rotación de la columna, ¿sí? Estas son cosas que también nos pueden llamar la atención de los alumnos. Cuando vemos que aparentemente hay una escápula que sobresale más que la otra cuando hace determinado ejercicio, me tiene que llamar la atención, ¿sí? Nada más que eso. Otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta es que se puede tomar un largo real y un largo aparente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros generalmente en el área kinésica se hace esto, pero yo creo que al ser solo una cinta métrica, cualquier profesor de yoga podría tomar un largo real o aparente. ¿Y para qué me sirve esto? Para saber si es que realmente la escoliosis que tiene mi alumno se debe a un problema de asimetría de las piernas o a un problema de asimetría muscular del tronco, ¿sí? Entonces, si yo le tomo la distancia entre la cresta ilíaca y el malleolo medial o malleolo tibial, y lo comparo con la otra pierna y me da igual valor, quiere decir que las piernas son simétricas. También puedo tomar el largo aparente, sí, que se hace desde el ombligo hacia el malleolo medial y se hace igual con el otro. Ambos se deben comparar y me deben dar un valor que yo diga: este problema no viene de las piernas, viene de la espalda, ¿sí? Viene de la escoliosis. Porque si viene de las piernas, se lo manda al alumno a un traumatólogo y el traumatólogo muy probablemente le va a decir: tenés 1,5 cm menos en una pierna, entonces te mandan a hacer unas zapatillas con una plataforma que equipara esa deficiencia de longitud entre ambas piernas, y la escoliosis se borra mágicamente, por decirlo de una forma. Otra de las cosas que se hace es un conteo vertebral y una maniobra de Adams, ¿sí? Esto lo paso a contar. Como les vuelvo a repetir, esto lo pueden hacer ustedes con su alumno, por supuesto. Pueden simplemente observarlo, no lo van a desnudar al alumno. Sí pueden tener una cinta métrica y tomar este valor y compararlo, que eso lo puede hacer cualquier persona. Otra de las evaluaciones que se hacen es la maniobra de Adams y el conteo vertebral, ¿sí? La maniobra de Adams se le solicita al alumno que junte las manos al frente de su pecho y se incline hacia adelante, y se va a formar una curva cifótica en toda la columna. Cuando yo observo por delante al alumno, voy a observar que si no tiene una escoliosis, va a presentar simetría entre ambos hemitórax. En cambio, si es que presenta una escoliosis, hay asimetrías, y esto se produce por el componente rotacional de la escoliosis, ¿sí? Al haber un componente de rotación, unas costillas van a sobresalir más que la otra en el dorso, y eso se evidencia muy fácilmente con una maniobra de Adams, que también la puede hacer cualquier profesor de yoga en su clase si considera que es necesaria. Otra de las cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, hacer una palpación de las apófisis espinosas. Sabemos que son bien prominentes y podemos ir
de alguna forma contándolas de arriba hacia abajo y vamos viendo la trayectoria que tienen. Otra de las cosas que se hacen, pero bueno, esto es un poco ya más difícil que se haga, es ir marcando con un bolígrafo cada una de las apófisis espinosas y se puede observar cómo se forma la curva, ¿sí? Con mucha facilidad. Incluso si es que nosotros agarramos una plomada y la estiramos frente de lo que sería la línea media de la espalda, vamos a poder observar y comparar en qué lugar se encuentra principalmente la escoliosis afectando. Como pueden ver, estas son algunas maniobras que se pueden hacer con el alumno si es que se sospecha que presenta una escoliosis. Por supuesto que si el alumno viene con una escoliosis ya diagnosticada nos facilita todo el trabajo, pero si yo sospecho en una clase que le estoy haciendo un ejercicio que le puede empeorar a mi alumno porque creo que tiene una escoliosis, no me cuesta nada hacer cualquiera de estas maniobras que son muy sencillas, que no se necesita más que la voluntad y puedo sospechar que hay una escoliosis y en todo caso si no me animo a seguir procediendo con el alumno lo envío a un médico para que el médico lo diagnostique si hace falta, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos una herramienta que nos permita valorar al alumno para que nosotros estemos seguros de que cuando estamos actuando no estamos empeorando la situación de él, ¿sí? Así que es una herramienta más que podemos aprovechar. Ahora, bueno, a modo de contarles, ¿sí? Porque esto ya es muy propio de los kinesiólogos y de los médicos, quiero contarles que hay un par de métodos que se toman para hacer la valoración de las desviaciones de la columna, pero esto no quiere decir que ustedes tienen que saberlo ni nada, es algo que quiero que sepan cómo se hace porque algún día les puede servir para que conozcan, amplíen sus conocimientos y sepan qué hace el médico cuando me saca una radiografía y quiere ver si tengo escoliosis. Es importante que uno conozca un poquito más, ¿sí? Además, a mí me gusta transmitirle todos estos conocimientos para que los aprovechen. Bueno, nosotros tenemos de la radiografía dos métodos que son de valoración que son muy importantes para determinar las escoliosis. En este caso tenemos el método Cobb, es un método que se hace tomando una radiografía, ¿sí? Donde se van a observar las vértebras de la columna. Generalmente hay una vértebra que es la más prominente, se llama vértebra apical y por arriba tenemos la vértebra limitante superior y la vértebra limitante inferior, ¿sí? Bueno, son las que empiezan la curva de un lado inferior y la que la termina o la empieza desde el lado superior. Se traza una línea recta desde estas dos y se determina el ángulo de la curva, ¿sí? Por ejemplo, en este lado, si es que la radiografía alcanzara completamente, ya sabemos que es 89 grados de incurvación. Ahora, si es que no sabemos porque justo la radiografía llegaba hasta acá y no me permite ver cómo chocan estas dos líneas, lo que se hace es trazar una perpendicular de cada una de ellas hacia el centro y da el mismo ángulo, como pueden observar. Esto se llama el ángulo de Cobb y gracias a este ángulo se determina cuando una escoliosis es leve, que es cuando es menor a 20 grados, cuando es moderada, cuando es de 20 a 40 grados y cuando es grave, cuando es mayor a 40 grados. Esto se los cuento como a modo de paso. Les cuento también que las escoliosis según la edad de la persona van a tener un pronóstico distinto, ¿sí? Generalmente cuando nosotros somos jóvenes y empiezan estas escoliosis idiopáticas, nosotros tenemos como mucho potencial de que esa escoliosis siga creciendo. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales a la cantidad de crecimiento que me queda o de maduración ósea, ¿sí? Entonces lo que se hace también es un método de evaluación que se llama el método Riser, que lo que se hace es tomar una radiografía de la región pélvica y se observan las crestas ilíacas y se las divide en diferentes partes, ¿sí? ¿Qué es lo que se valora acá? Es el grado de osificación de las crestas ilíacas, que generalmente va acompañado con el grado de maduración y de osificación de la columna. Es por eso que nos importa este método, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un Riser 1, quiere decir que yo tengo una osificación del 25%. Cuando yo tengo un Riser 2 del 50, de un Riser 3 es del 75 y cuando yo alcanzo a hacer una osificación completa de esta cresta, quiere decir que el crecimiento de mi cuerpo terminó. Quiere decir que ya esa curva es muy probable que no se acentúe más.
Si yo tengo un Riser 1, por ejemplo, quiere decir que todavía mi esqueleto no ha madurado en mi cuerpo. Y yo tengo una escoliosis bastante grave de 20 grados y a mí me quedan como 10 años para terminar de madurar. Quiere decir que yo durante esos 10 años voy a tener que hacer todo lo posible para que esa escoliosis no aumente. Porque esa escoliosis tiene mucho potencial de aumentar hasta que yo no madure completamente mi esqueleto, ¿sí? Entonces es súper importante que nosotros como profesores de yoga podamos intervenir con una mano oportuna en el momento que es adecuado, que es cuando la escoliosis se empieza a formar. Ya cuando la escoliosis avanzó, ya podemos trabajar en que no siga aumentándose, pero si es que la persona ha dejado de crecer, lo más probable es que esa curva se estabilice. Yo lo que tengo que tratar de es que esa curva no llegue a ser nunca muy importante. Entonces yo, según las técnicas que haya estudiado y según todo lo que sepa de escoliosis, voy a poder intervenir en el alumno, ¿sí? Si no sé nada de escoliosis, lo más probable es que me mande macanas y que no lo pueda ayudar al alumno. Así que no es la idea de esto. En este caso, por ejemplo, el método Riser dice que acá hay un núcleo de osificación, hay un Riser 3, hay aproximadamente un 75% de osificación y hay mucho potencial para crecer. En cambio acá del lado derecho ya se ha completado el núcleo de osificación y es un Riser 5, ¿sí? Continuamos. En cuanto al tratamiento médico, si bien nosotros somos profesores de yoga, es muy importante que conozcamos cuál es el proceder del médico según en cada situación. Cuando las escoliosis son de tipo leve, o sea, son menores a los 20 grados, generalmente el médico va a hacer observaciones, va a hacer un seguimiento radiográfico cada 6 a 12 meses y le va a dar ejercicios posturales y de práctica deportiva. Y ahí es donde intervenimos nosotros. Quizá los que sabemos un poco más de kinesiología podemos intervenir con algunas técnicas, pero los profesores de yoga también. Pero es muy importante que sepan cómo van a intervenir en esas curvas que se están formando, ¿sí? Para eso nos estamos capacitando, ¿sí? Ya vamos a ver unos ejercicios más enseguida. Pero es muy importante que sepamos que nosotros podemos intervenir. También cuando ya es moderada a grave, ya directamente se utiliza un corsé. Si es un corsé ortopédico que está acá en esta imagen, yo no soy un defensor del corsé porque, bueno, cuando uno le pone el corsé no hay actividad muscular de la persona y generalmente cuando el corsé se quita se han debilitado todos los músculos porque lo que estuvo sosteniendo ese tronco fue el corsé y no sus propios músculos de la persona, no han trabajado sus músculos. Pero también entiendo de que hay escoliosis que avanzan tan pero tan rápido que no dan tiempo a nada. Por lo tanto, hay que aplicarlos cuando es adecuado, ¿sí? Y generalmente se utilizan 22 horas al día y se lo va retirando cuando hay un Riser 4, que quiere decir que ya prácticamente se ha alcanzado un 100% de osificación de las crestas ilíacas. Y en el caso grave van directamente a cirugías. Les dejo una imagen acá. Observen esta escoliosis tan severa en un niño que muy probablemente tiene un potencial de crecimiento todavía muy alto, que seguramente esa escoliosis va a seguir empeorando con el tiempo. Bueno, acá se ha hecho una intervención quirúrgica y por suerte se ha podido intervenir. En estos casos severos siempre va a cirugía, ¿sí? Porque en este caso este niño iba a seguir creciendo y su escoliosis iba a seguir deformando. Había que intervenir sí o sí y fue oportuna la cirugía. Muy bien chicos, al fin llegamos a la parte del tratamiento con perspectiva kinésica y yógica. Bueno, nosotros tenemos que hablar, yo les voy a contar cómo es la perspectiva de tratamiento kinésico y cómo la podemos de alguna forma relacionar con el yoga, ¿sí? Esta es mi perspectiva personal, así que bueno, espero que pueda servirles a todos. Siempre vamos a hablar de un tratamiento personalizado, ¿sí? Individualizado en cada persona. No hay dos escoliosis iguales y por más que sean similares, los procesos en cuanto a la edad, en cuanto a cómo está afectando biológicamente y psicológicamente a la persona va a ser muy particular. Entonces siempre se hace un tratamiento individual
individualizado, ¿sí? No hay una forma única de tratamiento universal para todos, siempre va a ser individualizado, ¿sí? Solo si se pueden seguir de alguna manera unas pautas que pueden contribuir a todos por igual, pero siempre va a tener que hacerse una evaluación personalizada de cada alumno. Por un lado, primero, siempre vamos a buscar que los ejercicios eviten la progresión de la curva. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos hablando que ha habido un desbalance muscular que ha producido una desviación y que ésta puede estar produciendo trastornos de deformidad ósea, entonces yo tengo que observar cuál es el lado que se ha fortalecido, porque evidentemente hay un lado que se ha contracturado, que generalmente es el lado cóncavo de la curva, y cuál es el lado convexo, que es el que se ha debilitado. Entonces yo voy a tener por un lado que evitar todos aquellos movimientos que acentúen la curvatura y limitarme en ellos, ¿sí? También tengo que hacer siempre una flexibilización de columna. Nunca vamos a trabajar sin flexibilizar la columna. Si yo quiero de alguna forma derrotar esa columna, necesito flexibilizarla y va a depender si es un niño y si es un adulto, porque en el adulto, como es una curva rígida y estable, voy a tener que trabajar con más cuidado, no puedo romper de un día para otro esas adherencias que se han formado. En el niño puedo intervenir a través del juego con algunas actividades lúdicas y eso va a depender de la imaginación de cada persona. Lo que sí tenemos que tratar de hacer es no acentuar esas curvaturas. ¿Qué voy a fortalecer? Si hay un lado que está más contraído, quiere decir que hay uno que está debilitado. Entonces yo tengo que tratar de fortalecer ese lado debilitado para tratar de por lo menos frenar esa curva que se esté produciendo. Y por otro lado vamos a hacer una elongación. ¿Elongación de qué? De la parte que se ha contracturado, ¿sí? De la parte que me ha llevado a la curva. Además vamos a tener que tener en cuenta que siempre en una curvatura por escoliosis hay un lado que está mucho más estresado, generalmente el lado cóncavo, porque en el lado cóncavo no solo se ha desviado la columna, sino que eso ha llevado a que las costillas estén mucho más próximas unas de otras y el pulmón ha perdido en ese hemitórax su capacidad de expansión. Quiere decir que ya me están hablando de una deficiencia respiratoria o ventilatoria del pulmón que esté compactado, que esté un poco más contraído, ¿sí? En el caso del pulmón contralateral no se va a afectar tanto porque de alguna forma va a estar más expandido. Y también tengo que tener en cuenta de que según el tamaño de esa curva me puede estar produciendo también alteraciones cardíacas. Pero eso en los casos muy severos, así que no creo, es muy improbable que nos ocurran esos casos, ¿sí? De todas maneras hay que conocerlo, hay que saber que existen, ¿sí? Entonces, chicos, les repito por última vez, el tratamiento es único en cada persona y se van a determinar qué ejercicios se van a hacer según el caso particular de cada uno. Lo que sí se pueden hacer es seguir pautas. Podemos hacer flexibilizaciones, fortalecimientos, elongaciones de grupos musculares, pero para eso hay que saber qué me conviene fortalecer, qué me conviene flexibilizar y qué me conviene elongar, ¿sí? Para no luego acentuar aquellos rasgos que no me convienen en mi tratamiento o en mi clase para un alumno que pueda tener escoliosis. Bien, dentro de la kinesiología nosotros tenemos diferentes métodos que se utilizan en fisioterapia y en lo que sería la gimnasia terapéutica, y entre esos tenemos por ejemplo el método CLAP. El doctor Clapp lo que hizo fue hacer unas investigaciones y él descubrió que los animales que son antecesores a nosotros, porque son cuadrúpedos, no sufren prácticamente de problemas de la columna. Es una característica propia, digamos, del ser humano, principalmente porque la postura erguida lo que hace es que nosotros tengamos que hacer mucha fuerza en contra de la gravedad y la gravedad nos juega en contra a nosotros para desarrollar las escoliosis. Entonces él estableció una serie de ejercicios en posición cuadrúpeda, porque en posición cuadrúpeda la columna no tiene que vencer la fuerza de gravedad directamente hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes ejercicios y se establecieron
por ejemplo, qué tipos de ejercicio actuaban en cada sector. Por ejemplo, D1 a D4, que sería la vértebra dorsal 1 a la dorsal 4, se trabajaba en esta postura. Un poco más elevado, dorsal 5 y 7, un poco más elevado, dorsal 8 a 10, y así sucesivamente hasta que se trabajaba como en cadena todas las vértebras hasta llegar al sector lumbar, donde hacemos una palanca lumbar y nos despegamos del piso. Nosotros utilizamos método CLAP, no podemos decir que lo utilizamos al 100%, pero sí que hay posturas de yoga que se pueden basar en esta sabiduría. Por ejemplo, nosotros tenemos la postura de Vidalasana aquí a la derecha. Bueno, Vidalasana puede ser con arco hacia superior y con arco hacia inferior. ¿Cómo lo voy a aplicar yo con estos conocimientos? Bueno, yo ya sé que en una posición cuadrúpeda le estoy quitando la acción de la gravedad a la persona, entonces si tiene una escoliosis esto le puede beneficiar. Por ejemplo, le puedo hacer ejercicios de flexibilización, pero le voy a tener que limitar los movimientos. Por ejemplo, yo sé que en el caso de las escoliosis siempre se acompañan con una inclinación hacia adelante. Y si también esta persona tiene una cifosis, yo no puedo hacer que haga esta modalidad inferior porque estoy como fortaleciendo esa curvatura que no quiero. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Me voy a manejar con una posición cuadrúpeda normal, con la espalda recta, y voy a tratar de llevarlo siempre a la extensión. Se mantiene en esa postura, vuelve a la posición neutra. Lo voy a tener que limitar yo porque muchas veces el alumno no se da cuenta hasta dónde se está elevando, hasta que él pueda desarrollar la conciencia corporal y luego solo puede ejecutar el movimiento sin necesidad de que se lo esté corrigiendo. También, por ejemplo, un método de fortalecimiento de cadenas musculares posteriores puede ser este. A lo sumo vamos a tener que tener cuidado porque en este caso la chica aparentemente sus codos tienen como una hiperlaxitud, entonces podemos hacer este método pero haciendo que la persona gire con los codos hacia afuera para no lastimarse. Y en esta tercera imagen también tenemos un método similar, ¿sí? Pero este, por ejemplo, esto sería como más una flexibilización, una elongación para todo el sector torácico y no tanto el lumbar, ¿sí? Si la persona tiene una hiperlordosis lumbar, yo no le recomendaría tanto esta porque algo se extiende la columna y puede generar malestar. Pero si es que no tiene hiperlordosis lumbar y tiene un aumento en la cifosis, este ejercicio en lo que sería elongación podría favorecerlo. Es una forma de relacionar el método CLAP utilizado en kinesiología con el yoga, ¿sí? Es una pauta. Y ahora les voy a mostrar un pequeño video donde aplicamos los conocimientos del método CLAP. En el siguiente video pueden observarme a mí en una posición lateral a mi alumno, en una posición de Vidalasana o en cuadrupedia, ¿sí? Aquí le estoy explicando cómo tiene que hacer el ejercicio. Entonces ella va a generar conciencia corporal, pero yo tengo que colocar mis manos en la espalda para limitar aquellos movimientos que no van a favorecer a su columna. Aquí, como pueden observar, le estoy solicitando que ejecute esta asana, que es una Vidalasana con arco hacia arriba, pero estoy limitando su arco hacia superior. ¿Por qué? Porque ella presenta una inclinación hacia adelante. Si es que yo favorezco la cifosis, lo que voy a hacer es favorecer esa inclinación que no me interesa. También es muy común que no se dé cuenta en qué posición se encuentra la cabeza y nosotros vamos a tener que corregir todo el tiempo para no favorecer un dolor luego de cuello, ¿sí? Aquí en este caso, como pueden observar, estoy solicitándole que haga un arco hacia inferior y que cuando se eleve se mantenga en la neutralidad sin elevar demasiado el tronco en un arco superior para evitar una cifosis exagerada. Entonces lo que yo voy a hacer es constantemente hacer que ella vaya de la posición de neutralidad hacia la hiperextensión y vuelva así sucesivamente para fortalecer aquella musculatura erectora que va a prevenir que esa cifosis se pueda seguir aumentando en el tiempo.
También constantemente vamos a estar corrigiendo la postura de los codos. Como pueden observar, ella aquí ha flexionado un poco los codos. Yo, como estoy grabando el video, no estoy prestándole mucha atención, pero todo eso hay que corregirlo constantemente hasta que la persona, el alumno, aprenda completamente a ejecutar el movimiento, ¿sí? También en el sentido contrario, si es que esta persona no tiene una cifosis torácica y más bien tiene una hiperlordosis lumbar, lo que podemos hacer es que el arco hacia superior se haga completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo hago un borramiento de la curvatura lumbar y cuando desciende también limito su descenso, porque una hiperextensión de tronco no favorece una hiperlordosis lumbar. Además, mantenerme dentro de estos rangos me permite a mí, como pueden observar, contraer la musculatura abdominal, pectoral y también contraer lo que serían los glúteos y los isquiotibiales. Otro de los ejercicios que podemos hacer para fortalecer los músculos de la espalda en el caso de una cifosis, por ejemplo, una cifosis aumentada, ¿sí? Claro está, es empezar a hacer que trabajen los brazos, la musculatura de atrás, porque lo que tenemos que hacer es fortalecer la musculatura que va a expandir ese tórax hacia adelante, ¿sí? Por lo tanto, vamos a siempre cuidar que la cabeza esté en neutralidad, porque esto le puede significar contracturas luego, y vamos a pedirle que se mantenga en esa postura, porque como ella no se puede ver bien, no sabe exactamente cómo está su columna, por eso nosotros tenemos que tratar de mantenerla lo más recta posible. Ahora vamos a hacer unos levantamientos de brazos, así, hasta ahí nomás, cambio, siempre controlando, hasta ahí nomás, siempre controlando que no levante de más. Volvemos a hacer, levantamos menos el hombro, ahí, eso. Estos movimientos están haciendo trabajar la parte posterior de los omóplatos y de los hombros. Están fortaleciendo esa musculatura que queremos aumentar. ¿Cómo podemos intensificar esto? Colocamos una pelota por debajo. Le vamos a pedir a ella que se apoye en la pelota, su panza, descienda los pies, eso es, muy bien. Y ahora le vamos a pedir que despegue los brazos de esta forma, bien, y vuelva a elevar el otro. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos aislando la parte lumbar, porque nosotros queremos que trabaje solo la dorsal. Entonces estamos aislando y a partir de acá ella va a tener que hacer más fuerza desde su parte dorsal. Por lo tanto, ahora quiero que levantes hacia más lateral, así, pero con los dos brazos, ¿sí? Despego los brazos del piso. Eso. Desciendo, vuelvo hacia los costados. Muy bien. Y ahora quiero que lleves tus codos hacia atrás, porque también hay que fortalecer la musculatura que está más hacia abajo. Empezamos, llevamos hacia atrás. Eso es. Estos ejercicios son espectaculares para una cifosis. Siempre estamos hablando de personas que puedan ejecutar el ejercicio. Esto no lo puede hacer cualquier persona. Otro método del que me gustaría hablarles es el método Messier, ¿sí? Básicamente, para decirlo así muy a grandes rasgos, porque dentro de estos métodos hay que hacer especializaciones, pero nosotros vamos a hablar de una forma muy superficial. Como pueden observar el método Messieres, aquí hay dos personitas que están acostadas. En realidad este método se basa en lo que sería el entrenamiento de las cadenas musculares y estiramientos globales. Aquí, ¿qué cadenas musculares se están estirando? Bueno, aquí lo que estamos elongando son las cadenas posteriores. Cuando nosotros nos colocamos en posición de decúbito supino con las piernas hacia arriba, lo que ocurre es que se hace un borramiento de las curvaturas y, por ejemplo, en el caso de la columna dorsal se apoya completamente, incluso aquí la terapéutica le está sosteniendo los brazos a modo de aumentar esa apertura para generar cambios posturales en ella, es una reeducación postural. Y también en el caso de las lumbares se ha borrado la curvatura lumbar, lo que va a producir un descanso de esta zona y un alivio en cuanto a sus contracturas. Esto me hace acordar mucho a mí en yoga, no sé si ustedes me dirán, a
las posturas de decúbito supino como ser Pavamuktasana, Patrasana, por ejemplo. En Pavamukta podemos utilizar los principios de este método para conseguir alivio de aquellas contracturas lumbares o aquellas contracturas que se encuentren también en la región de los glúteos. Podemos hacerlo con una pierna, con dos piernas, incluso puede ser con una apertura en postura de hoja, ¿sí? Y otra de las modalidades es en una patrasana en torsión, como observamos aquí, pero siempre hay un intento de mantener toda la columna del tren superior colocada en el suelo. Entonces, esto explicaría por qué nosotros cuando trabajamos con hiperlordosis lumbar, que generalmente tienen una gran contractura en ese sector, se alivian con este tipo de posturas, ¿sí? Es un método que, si bien se utiliza en fisioterapia, pero lo podemos aplicar si lo relacionamos con las técnicas de yoga. En el siguiente video lo que les voy a mostrar es algunos ejercicios para poder hacer flexibilización de columna y elongación. Bueno, nosotros en esta paciente vamos a suponer de que ella tiene una escoliosis hacia el lado sería derecho de ella, ¿sí? Por lo tanto, le voy a mostrar cómo se hace un estiramiento y un acompañamiento en la flexibilización hacia el lado contrario. Aquí yo quité el audio, chicos, porque no se escuchaba muy bien, así que lo vuelvo a grabar y les explico, ¿sí? Les estoy explicando lo mismo. Primero voy a hacer que ella acomode la columna, ¿sí? Porque estaba como de alguna forma arqueando la espalda hacia atrás en la posición descendente. En esta parte vamos a mostrar como si ella tuviera una escoliosis hacia su lado derecho, ¿sí? Por lo tanto yo tengo que fortalecer el otro lado y tratar de no fortalecer tanto el lado derecho. ¿Cómo hago? Voy a empezar colocando la mano del paciente o del alumno en la nuca. Vamos a colocar bien posicionadas ambas manos y tomándolo desde el cuello y desde la cintura vamos a acompañar el movimiento de lateralidad y vamos a observar que se esté ejecutando correctamente. En este caso es una chica joven, por lo tanto no hay tanto problema. En el caso de ella es el lado derecho el que está fortalecido exageradamente, así que tenemos que flexibilizar hacia el lado izquierdo, ¿sí? Siempre acompañando y corrigiendo el movimiento constantemente. También vamos a hacer hacia el lado derecho, pero vamos a limitar el movimiento. Como ustedes van a poder observar en la imagen, yo limito el movimiento para no exagerar la curvatura que no quiero favorecer, ¿sí? Básicamente de eso se trata este ejercicio. En este caso también vamos a hacer otro ejercicio, pero es para derrotar la columna, porque como hemos dicho antes, las escoliosis están acompañadas de componente rotacional. Por lo tanto, yo tengo que favorecer la rotación en el sentido contrario de su escoliosis. Como ella está inclinada hacia el lado derecho y está rotada también hacia el lado derecho, voy a fijarme desde su cintura, ¿sí? Y voy a marcar mi mano hacia el lado contrario y le voy a solicitar que ella rotando se dirija hacia ese lado. Como yo quiero favorecer ese lado, lo que vamos a hacer es hacer más repeticiones en ese sentido de la rotación sin que despegue los glúteos de la camilla, y también vamos a hacer una rotación hacia el lado opuesto pero menos marcada y de alguna forma con menos número de repeticiones. Como podemos observar, las torsiones son muy importantes en el ejercicio físico, tanto de la kinesiología como del yoga, porque como podemos observar en todas estas imágenes, son distintas asanas que tienen el componente de rotación o de torsión de columna, en mayor o menor medida. Y nosotros como profesores de yoga tenemos que saber cuándo nos conviene aplicar el componente de torsión. No quiere decir que no lo vamos a aplicar, ¿sí? Pero sí vamos a aplicarlo con cuidado. Por ejemplo, si es que la escoliosis es hacia un lado, yo tengo que rotar hacia el otro. Puedo aplicar cualquier torsión, pero con el criterio de mantener hacia el lado que yo quiero derrotar, digamos. Si es que yo estoy rotado hacia la izquierda, voy a mantener la postura en torsión hacia el lado contrario durante más tiempo. Y en el caso de que lo haga hacia el lado donde estoy favoreciendo la torsión, lo voy a hacer menos acentuado. De esta manera voy a compensar un poco esa torsión patológica que tiene el alumno.
nunca vamos a tratar de fortalecer la torsión hacia el lado que esté de por sí ya aumentado, ¿sí? Así que nada más esto en cuanto a las torsiones. Otra de las cosas que tenemos que hacer en las escoliosis es fortalecer. ¿Y cómo podemos fortalecer aplicando una resistencia? Es de la misma forma, por ejemplo, aplicar los ejercicios con una resistencia hacia el lado que está más debilitado. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el mismo movimiento y yo le voy a decir, inhala, y en el momento de la inhalación te inclinas hacia la pelota y haces fuerza para intentar hundirla con todo el tronco, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, inhalo, mantengo, 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 suelto. Inhalo, venzo la resistencia de la pelota, vuelvo. Inhalo, eso es. Y estamos fortaleciendo toda la musculatura que está más debilitada de uno de los lados. Muy bien chicos, hemos concluido la parte 2 de escoliosis para la escuela Shanti. Sé que por ahí el audio no es igual, ¿sí? Porque estoy utilizando diferentes programas. Por ejemplo, cuando grabo con PowerPoint suena de una forma y cuando utilizo otros editores empieza como a cambiar el sonido a pesar de que utilizo el micrófono. De todas maneras, espero que se entienda mi voz, que sea claro en la explicación. Y lo que quise mostrarle era algunos ejercicios de flexibilización, algunos ejercicios de fortalecimiento y de elongación que se hacen. Para el siguiente video lo que les voy a mostrar es una técnica de masaje general de la espalda, que ya cuando hay una escoliosis marcada y se producen contracturas, a pesar de que la persona ya sea adulta y la escoliosis no ha avanzado, está bueno poder ejecutar algunas técnicas de masaje para descontracturar la espalda en general, ¿sí? Así que bueno, nada, espero que les haya gustado, más allá de los pequeños percances con el audio, ojalá se haya entendido lo que intenté transmitir. Les mando un saludo muy grande por parte de la escuela Shanti de Yoga y parte mío también, ¿sí? Hasta luego.